Bien, saludos, bendiciones para todos por ahí. Licenciado Wilkin Santo de este lado. Vamos a colaborarle con este pequeño video a la licenciada Yaskar Argel con relación a lo que es el pequeño proyecto sobre lo que es el cuento policial o detectivesco. Esto es del cuadernillo de primero de secundaria, el cuadernillo número 5. Y este es el proyecto de español. Si mal no recuerdo es el segundo proyecto, así que Sena 2 corresponde al segundo proyecto de lengua española. Estos proyectos que vienen por asignatura no son muy extensos, son más breves que los anteriores. Bien, aquí podemos leer en qué consiste principalmente el proyecto, ustedes pueden leerlo. De hecho ya yo sé que tiene que ver sobre los cuentos detectivescos o cuentos policiales. El objetivo principal de este proyecto es que ustedes, los participantes, los estudiantes en este caso, aprendan a realizar este tipo de cuento, conociendo la definición y conociendo las principales características que integran este tipo de cuento, también conociendo un poco de la historia, de cuándo iniciaron esto como género literario, ¿verdad? O narrativos. Entonces solamente tienen que leer en esta sección. En mi caso solamente yo voy a brindarle la definición de este tipo de cuentos y los pasos principales que ustedes deben seguir para poder hacer un cuento apropiadamente, un cuento policial apropiadamente. Vamos a observar este modelo que tenemos aquí. Aquí tenemos primero lo que es la definición del cuento policial. Lo dice: un cuento policial o cuento de detective es un subgénero literario que agrupa narraciones breves de hechos ficticios relacionados directamente con criminales o con la justicia. Generalmente estos cuentos tienen como tema principal la resolución de misterios, la persecución de un delincuente o temas similares. Bien, en eso consiste ese tipo de cuentos. Siempre tienen que haber una trama de situación adversa a la ley, de criminalidad, de cara a la justicia, ¿verdad? Ahora debe, conforme al cuadernillo, 4 características fundamentales que debe tener cuando usted va a realizar el cuento. Sé que todos ustedes de alguna manera en algún momento han hecho algún tipo de cuento con personajes hablando. Esto no va a ser tan distinto, sino solamente hay que ver los elementos que debe incorporar. Aquí tenemos el primero que dice crimen sorpresivo. En este tipo de cuento por lo general debe haber un problema, un tipo de crimen o una situación que por lo general está opuesta a las leyes que conocemos, como robar, matar, atracar, no sé, levantar falsos testimonios, cosas que violenten las normas que tenemos de leyes. Deben ser las situaciones que se den criminales. En este caso, también tenemos el paso 2, donde debe investigar un investigador, una persona que investigue el caso que se dio, haya sido un robo, falsificación de documentos, haya sido un atraco, haya sido un asesinato. Alguien debe investigar, ¿verdad? Debe ser una persona especializada en esa área, que normalmente son detectives. También puede ser un tipo de policía especializado en la investigación. En la mayoría de los casos son detectives. El paso 3 nos habla de 2 tiempos. No habla de dos tiempos, ya que en la investigación se avanza hacia adelante según se van descubriendo las cosas que sucedieron. La investigación va avanzando, la historia va avanzando, pero hay ocasiones en las que hay que ir hacia atrás a buscar elementos y sucesos que sucedieron para poder descifrar o al final llegar a una conclusión de lo que sucedió en lo que se está investigando. Es decir, que según se busca hacia atrás, también se avanza hacia adelante. Por eso habla de esas 2 direcciones en la narración o en la historia de lo que se está investigando. Tenemos también las pistas falsas. Es un elemento muy típico, muy común en este tipo de cuentos, donde se da la situación de que hay pistas falsas a fin de que el investigador no llegue con facilidad o no pueda llegar de ninguna forma a descubrir el cuerpo concreto del delito o lo que sucedió en sí. Para entender mucho mejor estos 4 elementos, vamos a ver un cuento detectivesco o policial que incorpore, es decir, el cuento que usted haga debe incorporar estos
4 elementos por lo menos. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces el vecino asesino. Ya por ver el título tenemos una idea de que es un cuento de carácter criminal, ¿verdad? Porque si es un vecino asesino, muy probablemente es porque ha cometido algún tipo de asesinato y ya ahí hay un problema. No voy a leer el cuento porque eso extendería mucho el video, no es muy largo. Este cuento lo hice yo mismo cumpliendo con esos pasos. No lo voy a leer para que no se haga tan largo el video, no quiero que sea muy extenso. Sé que todos no tenemos mucho tiempo para estar viendo videos muy extensos, por eso no lo voy a leer. Sí voy a resaltar los 4 pasos que ya mencionamos y que aparecen en el cuento. Ustedes ya luego, al pasito, lo pueden ir leyendo. Aquí está el primer paso que dice un crimen sorpresivo, ¿verdad? Como habla de un vecino asesino, aquí de una vez vemos que aparece la muerte de don Martín. Este es el crimen que ha sucedido, que luego, según va avanzando el cuento, quien va a investigar se da cuenta de que hay algo sospechoso que entiende que hay que investigar. Entonces es aquí la muerte de don Martín, pero el cuento empieza diciendo: en la urbanización Las Flores estaba de luto por la muerte de don Martín, un señor muy estimado por todos, ya que él era muy amable, le gustaba darle refugio a los gatos desamparados, bla, bla, bla. Así empieza el cuento. Pero ya cumple con el primer elemento, donde hay una situación de una muerte, ¿verdad? Que luego se va a investigar. Dice, un investigador que toma contacto. Si es un cuento detectivesco, hay una problemática, hay que investigarla y debe haber quien la investigue, sea un policía especializado en investigación o ya sea un detective que son exclusivamente para investigar. En este caso hay un detective, mírenlo aquí donde aparece en este párrafo, dice: don Martín no tenía familia, por lo que los vecinos organizaron su entierro. El detective Alonso, quien vivía al otro lado de la urbanización, hizo acto de presencia al entierro. En medio del entierro, Alonso escuchaba a los vecinos más cercanos hablar sobre don Martín. Bien, aquí es acto de presencia. El detective, como él era también él pertenecía a la urbanización, el señor Martín era muy conocido, él fue también al entierro. Y allí escuchaba a sus vecinos, a los vecinos de don Martín, hablar sobre él. Ahí aparece entonces el investigador. ¿Y por qué este investigador decide investigar este caso si aquí arriba dice que al parecer él se había caído y se había dado un golpe? Y de ahí, aquí lo dice en este pequeño párrafo, que él se cayó y se había dado un golpe y de ahí provino su muerte. ¿Por qué este detective decide investigar? Vamos a ver. Aquí hay una persona que habla. Cuando una persona va a hablar directamente en el cuento, se pone un guión delante, se dice lo que dice la persona, luego otro guión y se especifica quién lo dijo. Vamos a ver. Yo vi cuando se cayó y se golpeó. Don Martín era un buen vecino, decía Juan, su vecino más cercano. Eso lo dijo Juan, quien era el vecino más cercano de Martín, dijo que él vio cuando se cayó y que él era un buen vecino. Pero aquí hay otra persona que vuelve y habla. Pero tú no hablabas con él porque odias los gatos, replicó otro vecino. Juan, que dijo esto aquí arriba de Martín, otro vecino le dice: pero tú, ¿cómo tú dices eso? Si tú no hablabas con él, si tú odias los gatos. Entonces, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que aquí es donde el detective empieza a sospechar, porque al ver al muerto se da cuenta que el golpe que se dio es muy inusual, de una caída. También relaciona lo que dice Juan, su vecino más cercano, donde Juan no hablaba con él porque odiaba a los gatos, y ahí empiezan las sospechas y él decide investigar. Mírenlo aquí donde lo va a decir el detective: haré una inspección minuciosa en la casa de Juan cuando se retire a su trabajo. Me parece que aquí algo no anda bien, dijo el detective a su ayudante que se encontraba con él. Entonces ahí, para concluir, en la noche el detective fue a observar por los alrededores de la casa de Juan, vio por una ventana un bate ensangrentado, luego llevó a la policía al otro día para interrogar a Juan, analizaron el bate y Juan finalmente confesó: sí, yo lo maté porque odio los gatos, ya no soportaba más esos gatos ni a don Martín. Dice aquí, confesó Juan en su interrogatorio.
Y ahí sería el fin del cuento detectivesco. Entonces nos damos cuenta que apareció el investigador. Aquí están las pistas falsas. ¿Cuáles? Miren lo que dice aquí Juan para como distraer la realidad de la situación. Dice: yo vi cuando se cayó, pero era mentira, no se cayó nada porque es lo que lo mató. Y se golpeó. Don Martín era muy bueno, incluso lo tachaba de bueno cuando no quería saber de él porque a Juan no le gustaban los gatos. Entonces vienen siendo pistas falsas, pueden haber más, ustedes pueden agregar más según quieran ampliar su cuento. Yo no agregué muchas pistas falsas para no extender el cuento. Y cuando hablamos de los dos tiempos es cuando tanto se avanza en la investigación, así como cuando se busca hacia detrás los sucesos. ¿Cuándo se ve una evidencia de que se va hacia detrás? Bueno, cuando el detective decide andar por alrededor de la casa a ver si encuentra algo sospechoso de lo que sucedió. Y según va descubriendo, se va avanzando en la investigación. Es decir, la investigación va hacia atrás cuando investigan lo que sucedió y hacia adelante según se va descubriendo. Y nada, si pueden hacer su cuento, se dan cuenta que es muy sencillo, muy importante cómo escribir cuando alguien habla, que se empieza con un guión largo, pongo lo que va a decir la persona, otro guión y específico quién lo dijo. Decía Juan. Pueden haber otras especificaciones. Juan, su vecino más cercano. Aquí replicó otro vecino. Aquí, ¿quién habló? Dijo el detective a su ayudante que se encontraba con él. Aquí, ¿quién habló? Otra vez habló, confesó Juan en su interrogatorio. Entonces, cuando la persona habla, se especifica quién fue que habló. Creo que eso está claro. Para cualquier duda, en el caso de los estudiantes de la maestra, se comunican con ella por el grupo que tienen de WhatsApp. Y en el caso de que se suba el video a YouTube y alguno tiene una interrogante, puede escribir en los comentarios. Feliz día y espero que hagan un excelente cuento y tengan éxito en este pequeño proyecto. Bye.